Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de riqueza, dinero, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar tu tirada, Leo, con 4 barajas y tengo aquí este oráculo que voy a emplear al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot para saber mucho más, puede ser un consejo, qué siente tu persona amada, qué vais a encontrar y como yo quería poner cada vez que barajo las cartas, esta, como la fuerza os representa, Leo, y el sol. Vosotros brilláis intensamente y tenéis una fuerza mental y física que es arrolladora. Con mi baraja de mensajes vamos a saber lo que siente esa persona por ti, qué querría decirte, palabra por palabra dentro de su corazón. Y va a ser muy explícito y sabremos qué piensa cada vez que recuerda tu nombre. Comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, una baraja que está basada en el tarot con 120 cartas y mucha información, no solamente en el amor, sino puede ser del mundo material, algo que estéis esperando, dinero, un cambio de trabajo, una mudanza. Las cartas nos van a decir lo que va a suceder, amigos, y qué necesitáis saber. Y os recuerdo, Leo, que todo es posible. El tarot nos alumbra, jamás nos va a decir que no podemos lograr aquello que deseamos. Leo, voy a empezar sacando vuestras iniciales en el amor esta semana. Leo en el amor. Leo. Y estas son para vosotros y hay una que ha saltado sola y es la A. Tengo la L, la Z, la T, la R, la F y la C. Podéis decirme en comentarios, amigos, si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Voy a sacar vuestro número de la semana que os va a guiar. Tengo aquí los números del 0 al 9 y puede ser una fecha especial, un cumpleaños, un aniversario, vuestro propósito de vida. Veamos, Leo, ¿cuál es este número para vosotros esta semana? Leo. Tengo aquí, amigos, un 9. Como veis, yo señalé en el 9 y en el 6 una cifra, porque si le doy la vuelta es prácticamente igual. El 9 es un número muy espiritual y estoy hablando de la Santísima Trinidad elevada al cubo, porque son 3 treses. Amigos, vuestros deseos están cumplidos, porque si habéis visto la cifra de 333, os está anunciando que algo maravilloso está por llegar. Confiad en lo que imagináis y lo que habéis estado pensando durante tanto tiempo con este número 9. Hay muchos proyectos que son para ayudar al mundo, para iluminar a otros con este número. Gracias a todos por llegar a nuestro canal, por vuestras suscripciones, likes, cada comentario, activar la campanita que voy a estar llegando con nuevas tiradas y quiero hacer una en general. Gracias por tanto amor, compartiendo todo lo que pensáis, habéis sentido con ese amor especial y dando esperanza y luz a todos los que están en nuestro canal. Voy a comenzar, Leo, invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses? Vuestra primera carta ya ha tirado hasta la tarjeta, amigos, con mucha energía. Y vamos a ver, Leo, ¿cuáles sueños? Os acababa de hablar de este número 9. Yo os iba a decir algo más.
El número 9 en el árbol de la vida representa la Sefirá de Yesod, donde está la luna. Y vuestra primera carta es la alta sacerdotisa, arcano mayor número 2, con la luna presente que rige al signo Cáncer. Vuestros sueños están cerca, han estado rondando muchas noches cerca de vosotros y os acompaña esta alta sacerdotisa para decir que van a ser reales. Amigos, vais a confiar en lo que sentís, en vuestra intuición, percepciones, poderes psíquicos que tiene la alta sacerdotisa, en la cuarta dimensión, que son los sueños, en la quinta, donde nos reunimos las almas, y en esta luna tan poderosa y potente, porque hay una energía muy femenina, fuerte, fértil, que está creciendo, y no solamente en el mundo amoroso, sino que vais a parir algo que estabais deseando, una relación con esta persona. Estad tranquilas como hace ella en su trono, meditando sin tener siquiera que leer y pisando a la luna. En esta tirada me encuentro, puede ser que me estéis escuchando mujeres, no importa qué edad, u hombres, pero hay un mensaje, y es que vuestra persona está unida a ti a través del inconsciente colectivo, te sueña y tú recibes mensajes del más allá. En esta carta tan hermosa hay un tapiz lleno de granadas que conforman 613 semillas, hablándome de esta riqueza y abundancia que vais a estar pariendo. Os dice que no debéis sufrir ninguna intranquilidad, porque tu persona, cuando tú te has asomado a tu ventana o has estado por las noches soñando, él o ella han estado contigo junto a la luna. Todos esos sueños que tuviste, Leo, que han podido ser muy bonitos, puede ser una boda, una reconciliación, encontrar un amor muy puro y verdadero para ti, alguien que te ame y que tú puedas dar y expresar todo tu amor, están aquí en esta carta. Ella nos guía, es una especie de bruja, pero tiene un corazón muy noble, como si fuera un papa, amigos. Mensajes que recibís, creedlos porque son ciertos. Cáncer con la luna abren vuestra tirada. Y voy a seguir, Leo, porque tu persona también fantasea contigo sensualmente bajo esta luna y le encantaría estar contigo físicamente. Si habéis sentido una energía, un toque especial en vuestro cuerpo, es vuestra alma llama gemela. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo? Sincronicidades, amigos míos. Lo que ha ocurrido, como veréis, esto es como si fuera en directo. Reina de copas, te sueño, amor. Tengo aquí de nuevo al signo Cáncer con la reina de copas. Podéis ser madres, estar embarazadas, querer tener niños en común con esta persona. O ya los tenéis, os encantan de todas maneras los niños y las personas que tenéis alrededor, porque siempre las estáis protegiendo como esta reina. Tu persona te está sintiendo a través de las noches, porque la reina de copas es la vidente. Tengo aquí a la alta sacerdotisa, amigos, con muchos poderes psíquicos. Habéis sentido esta percepción sentadas en vuestra cama como si estuvierais en un sueño, en otro planeta, y percibiendo que vuestra persona os abrazaba, tocaba, besaba, acariciaba vuestro cabello como si fuera completamente real. ¿Alguna vez habéis tenido dudas? Porque esto es muy cierto y está sucediendo en vuestro caso con estas 2 magníficas cartas. Tu persona te ve, te sueña, te ronda. Empezáis a ver números muy significativos, pueden ser secuencias, y lo que va a ocurrir es que tu persona se acerca y puede estar escondida sin que tú la veas, y está aquí para decirte que tú eres mi reina de copas, te amo, te tengo hasta en mis sueños y siempre trato de abrazarte y de sentirte y que recibo toda tu energía, cariño mío. Eso es lo que quiere decirte. Hay una hermosa reconciliación o regreso de una persona que siempre te amó. Leo, 2 cartas con un gran poder femenino, con Cáncer. Puede que tengáis a Cáncer en vuestra carta astral, que vuestra intuición sea muy poderosa, algún poder psíquico que tengáis muy desarrollado, clarividencia, clariaudiencia, que podáis ver algún tipo de visión extrasensorial. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Leo? Y esta carta, amigos míos, negación, porque hubo bloqueos, una persona que le costó decidirse y mirar hacia la alta sacerdotisa y la luna. 2 de espadas, estoy hablando de Libra,
falta de balance. En algún momento esta persona se puso la venda, no quiso tener esta relación, o huyó simplemente. Hablasteis con él o con ella, estabais bien, os sentía como su reina de copas. Sin embargo, pudo haber otra persona en una triangulación, o que alguno de los dos esté casado o tenga una pareja estable, y le costó, decidió cerrar su chakra del corazón, no mirar precisamente hacia esas dos cartas, la luna y el agua, nuestros sueños, el subconsciente, las visiones del más allá, el inframundo. Pueden ser familiares, ancestros que os estén guiando. Y nunca podemos ponernos una venda. Dejad de estar ciegos si es vuestra lectura espejo y abrid vuestros canales de inspiración, vuestra intuición, y elegid lo que deseáis en esta vida, porque tu persona también va a tener que quitarse esta venda. Pudo haber bloqueos y yo siento con este 2 de espadas, que es Libra, que en algún momento tu persona, tanto sea por chat o cara a cara, no pudo hablar de todo lo que sentía por ti, ni por qué le pasaba lo que tú tanto te has preguntado. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Leo? Leo, tengo aquí los dones, un precioso ángel que os acompaña. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de octubre? Tengo aquí espiando de una persona que está muy cerca. Se ha quitado la venda, amigos, y necesita espiaros. Miraros fijamente. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor? Y tengo aquí confusión. Una persona que está dentro de la luna. A veces se pierde en sí misma, con sus propias ilusiones, y que se siente muy sola. Por eso durante las noches lo que hace mayormente es espiar o redes sociales, o está hablando con personas que os conocen, porque desea hablar. No puedo separarme de ti. Tiene cierta obsesión esta persona, porque tengo la carta de la luna con Neptuno, Piscis presente, aunque la luna está aquí en esta carta. 4 de pentáculos, Capricornio. No puedo estar sin ti, me siento desolado, vacío, necesito que alguien me acompañe en este trayecto, esta etapa de la luna. Tras la luna, amigos, ¿qué carta llega? Vosotros, el sol, el resplandor. Arcano mayor número 19, este es el 18. Falta muy poco tiempo para que vuestros sueños se cumplan. Escribe tus sueños, Leo. ¿Qué es lo que crees que no podías conseguir? Escribidlos. Voy a hacer pronto una tirada hablando de cómo hacer un cuaderno de nuestros sueños. Yo lo tengo y escribo todo aquello por lo que ya me siento feliz y agradecida, y no tienen que ser cosas materiales. Vais a escribir vuestros sueños reales, los que tenéis en la noche, porque tengo a la alta sacerdotisa, la luna y una reina de copas hablándome de que tenéis una unión, una conexión muy especial, y podéis percibir estas energías. Confiad en vuestra intuición, que es muy importante en esta tirada. Escribiréis vuestros sueños en una libreta, los reales, los que deseáis vivir y los que tenéis durante la noche. Estos dones, amigos, os ayudarán a tener una unión con la persona que amáis. Salid de vuestra zona de confort, Leo. Sé que podéis hacerlo, sois su signo de fuego, yo soy Sagitario y también os comprendo. Hay un ángel que está tocando un piano en llamas. ¿Os gusta algún instrumento musical? Puede ser algo artístico, que esta persona y tú en algún momento bailaseis o compartieseis alguna canción, un artista preferido. Con esta carta, este ángel nos dice que podemos conseguir todo aquello que queremos, pero debemos desafiarnos. Lo haréis bien, confiada en todo aquello que habéis aprendido, en vuestra sabiduría o en los proyectos que tenéis para un futuro. Podría ser un trabajo o cambiaros a otro lugar. Leo, espiándote, no paro de mirarte. Tengo un paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Cada vez que estoy en internet, abro mi móvil, mi tablet, y lo que quiero saber es lo que haces en Instagram, Facebook, puede ser en YouTube, en un canal donde estés registrado, en una página web, o que trabajes y esta persona sepa que lo haces a través de internet y te mira constantemente. Y guarda todo lo que tú tienes, Leo, porque le encantan tus fotos. Mirar o tener información, si estás saliendo con alguien, dónde estás viviendo. Es una persona que saca su espada, va a hablar muy directamente y con la verdad. Paje de espadas, quitándose la venda, y tengo a todos los signos de aire. Siento amor, como os he dicho, que hay alguien que está muy oprimido. El 4 de pentáculos, Capricornio, al lado de la luna. No puedo deshacerme de la idea de estar tan solo.
él o ella están imaginando sus propias pesadillas y les cuesta alcanzar otro portal para seguir más hacia adelante, que es de lo que nos habla la luna, como esas 2 primeras cartas, porque sabemos, no solo por nuestros guías espirituales ni el universo, sino porque todos estamos unidos a través de un inconsciente colectivo y por tanto podemos saber de los demás. Ayudad a esta persona que salga de su propia oscuridad, porque en esta carta, amigos, no solamente está tu persona, sino la alta sacerdotisa de nuevo acompañándoos en todo este viaje. Ayudadle, haced meditaciones para que salga de esta etapa, aunque la luna no es solamente algo negativo, amigos, tiene mucho que ver con los dones y nuestras habilidades psíquicas y también creativas, porque durante la noche podemos hacer crecer y tener muy buenas ideas. Aunque siento que tu persona tiene que salir de ahí, de ese estado. Voy a poner aquí en la carta de la luna a Piscis. Y tiene un control muy férreo sobre todos vosotros. No puede dejar de mirar, de estar mirando en redes sociales. Veis, te miro desde un coche. Puede que esta persona en algunos casos viva cerca de vuestra ciudad o esté en la misma calle, sepa dónde trabajáis y en algún momento ha cruzado con su coche para saber de ti. Te mira abiertamente. No le importa que tú sepas que agarrando esos pentáculos eres de su pertenencia. Siento que no está tan unido al mundo material esta persona, sino que se encierra muchísimo en sí misma. Tengo todas estas cartas hablándome no tanto, amigos, de que vuestra persona esté trabajando, se aferre a objetos materiales como me hablaría un 4 de pentáculos, sino que está en sus propios sueños y algunas veces esas pesadillas de la que tiene o de las que tiene que liberarse. Vosotros le ayudaréis porque estáis conectados como una alta sacerdotisa, como una reina de copas. 4 de pentáculos, voy a poner aquí Capricornio, alguien que nos suelta, amigos, y voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más os quiere decir esta persona directamente. ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo? Vidas pasadas. Amigos, ahora comprendéis lo atado que se siente él o ella a ti. Porque tengo un 6 de copas, Sol en Escorpio. Esta persona sí que va a regresar, te echa muchísimo de menos, con nostalgia, recuerdos de todos aquellos instantes, vidas, no solamente las de este presente, que ha vivido contigo. Y ha visto algo muy simbólico a través de los sueños, otras vidas, porque también las podemos ver, no solamente haciendo regresiones. Los sueños nos dan muchísima información. ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo? ¿Qué no se atrevió a decirte, Leo? ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo? ¿Qué siente dentro de su corazón? ¿Qué piensa cada vez que recuerda tu nombre, Leo? ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo? ¿Qué quiere decirle? Y tengo aquí magnetismo, bastos en la base de la baraja. Igual que yo os he dicho, intuyendo la carta de dones. Esto es algo que no solo recibía por la carta, sino por mi intuición. Nuevo comienzo, as de copas. Una persona que os echa muchísimo de menos con ese 6 de copas y además os dice, como os he descrito, y esta carta exactamente no pone que vosotros recibís una sincronía o una canción en particular, sin embargo yo lo sentía. Sincronía, te estoy hablando a través de todas las letras de las canciones que escuchas. Puede ser que haya un artista favorito entre los dos, que alguna vez bailases. Tengo esa sensación de que los dos o lo habéis hecho o en algún momento os habéis dicho a través de los chats o conversaciones que os gustaría estar bailando o os habéis mandado alguna canción. Tu persona piensa en ti y te lo manda a través de la mente para que lo sepas. Tengo magnetismo, me vuelves loco, tú eres mi única pasión y deseo entregarme a ti por completo. Como un caballero de bastos o rey de bastos, con mucha energía sensual. Nuevo comienzo, quiero entregarte todo mi amor y empezar una relación contigo. Unas de copas con Cáncer, Piscis y Escorpio. Voy a llegar con una declaración
y ofrecerte todo mi amor más puro. Ahora no tengo reservas sobre mí mismo, no tengo que averiguar por qué estoy aquí, porque con la carta del 6 de copas ya sé que tú me perteneces, tengo ese 4 de pentáculos y quiero estar siempre contigo, salir de esa espiral de la luna y brillar contigo bajo el sol, de lo que los dos un día hicimos un pacto para regresar a esta tierra. Voy a poner aquí todos los signos de agua en este as de copas y esta carta, vidas pasadas, me reencarnaré eternamente hasta estar contigo. Este sol que brilla para vosotros, vosotros sois Leo, dejaos llevar por esta hermosa carta, donde dos niños están juntos y se aman eternamente, incondicionalmente, donde no se ven defectos, son únicos. Y con tanto amor y cariño te recuerda esta persona. Muchos momentos que han sido especiales, declaraciones de amor. Hay algo, y siento que es como si hubieseis trazado una especie de vida o planes juntos, y que si estáis aquí, Leo, habéis sentido, o a tal vez de un sueño, como me está diciendo la alta sacerdotisa o reina de copas, una vida pasada, que ya estuvisteis con esta persona. Tengo a Escorpio aquí. Voy a sacar el tarot para saber qué más nos quiere decir, o a modo de consejo, Leo, qué le depara a Leo en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses. Leo, el juicio final. Reconciliación, sí que hay un regreso, amigos míos, muy esperado después de tantos ciclos que habéis atravesado en solitario, en separación y con dolor. Porque el juicio final es la antesala de la carta del mundo. Final y principios de ciclo con el arcano del mundo, Capricornio. El diablo, sí que hay una adicción y ha habido dolor, amigos. Porque tengo un 10 de espadas hablándome de Géminis. ¿Cuántas veces os habéis sentido solas, llorando, desgarradas, con muchas espadas dentro de vuestro cuerpo? Pero el 10 de espadas representa un renacimiento, no es la última etapa de nuestra vida, ni siquiera el mundo, porque siempre regresamos eternamente a la tierra con otros cuerpos para reencontrar a nuestro amor. Ese es uno de nuestros propósitos más importantes, luego ayudar al mundo. 10 de espadas, tu dolor también lo sintió esta persona, te sentiste abandonada, no pudiendo hablar, hay una cruz en el chakra de la garganta, como si no hubiese expresión de sentimientos o tu persona hubiese sido fría y tú te quedaste callada, aislada. Has rumiado demasiados tus pensamientos, lo que querías decirle a tu persona. Es hora de renacer y de liberarte. Leo con el 10 de espadas. Géminis de nuevo. Me siento unido y atado a ti como una adicción. Vuestra persona sí que os mira, os vigila, os está espiando. Tengo a Capricornio en esta carta. Todo está en llamas, tiene una concepción distinta a Rider White. Hay alguien muy grande que os está observando, pero vosotros también estáis ahí. Puede ser una red social o que no importa que os esté solo mirando. Siempre con esta persona habéis tenido algo muy diferente. Es como si no pudieseis desprenderos, como si sus uñas os agarrasen. Vuestra cabeza y la suya siempre están unidas. ¿Veis todo lo que aparece aquí? Hay estrellitas, como si muchos pensamientos ardiesen en su cabello. Y está aquí diciéndote que quiero que no sintáis la presión del diablo, porque nosotros muchas veces podemos encadenarnos a las cosas, pueden ser objetos, pero también a las personas, y eso nos hace mal, porque nos lleva a un ciclo como si fuera un 9 de espadas, puede ser muy tormentoso. Liberaos de esta energía, aunque sí os puedo decir que hay mucha sensualidad, ardor y ganas de encontrarse contigo. Y os habéis sentido vosotras o vosotros muy pequeñitos con esta persona. Algo que no dio suficiente o bastante, como si tuviera un 6 de pentáculos. Lo estoy sintiendo así. El juicio final, amigos, con esta carta voy a poner aquí en el diablo, ya he puesto a Capricornio y Géminis. Juicio final es Escorpio, un signo que ha salido varias veces para vosotros con mucha energía de renovación y renacer otra vez con el 10 de espadas. Juicio final, 2 ventes, me anuncian nuevos ciclos para vosotros, algo que va a terminar y tu persona está aquí, mirándote de nuevo. Contemplo un espejo, amor.
¿Es que acaso no me estás viendo? Estoy al otro lado del espejo o de una línea telefónica o de tu cama o de tus sábanas, pero estoy aquí sonriendo porque quiero estar contigo y te veo. Puede que con estas energías que estábamos teniendo y estas cartas, poderes psíquicos, tú, Leo, hayas intuido que tu persona sí te está espiando y que tampoco puede deshacerse de la idea de no estar contigo con el 4 de Pentáculos. Te agarra muy fuertemente, sensualmente y románticamente. El juicio final me habla de perdonar, de redimirnos, de que tu persona se acerque. Vais a tener muchas conversaciones que quedan pendientes entre vosotros dos y podéis alcanzar la gloria y resurgir con esta hermosa carta. Si hay viajes, si tu persona está en la distancia, habrá un acercamiento y una aproximación muy bonita con este juicio final. Me encanta, amigos míos, porque estás sonriendo. Es hora de levantarnos y de volver a seguir y empezar. Y ahora sacaré esta baraja para saber algo más, Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses? Y yo saco una carta. Leo, ¿cuál es para vosotros en el amor? Leo, y este es el momento de pasar a la acción. ¿Hay algo material, profesional que deseéis hacer, Leo? Puede ser. Es la respuesta que hay en la base de la baraja. Tengo fatiga, falta de motivación. Tengo nuevos comienzos. Definitivamente, Leo, hay algo que sí está por resurgir con el juicio final. Fatiga, cansancio, me siento tan triste. Tenía la carta de la luna, ese 10 de espadas que hablaba de vuestro sufrimiento, pero vuestra persona también se ha sentido muy aislada y en solitario con esta carta. Pasad a la acción en aquellos deseos que tengáis en el mundo material y con vuestra persona, porque es hora de que lo creáis. Nuevos ciclos se acercan porque tengo esta carta de nuevos comienzos, número 1. Podéis estar viendo el 11-11, el 10 también es importante en esta tirada para vosotros, y con el as de copas me habla de una nueva aventura y amor. 10, final de un ciclo que ha sido doloroso con el 10 de espadas. Y tengo estas cartas que me dicen, puede ser, cuál es la pregunta o qué teníais en mente, porque esta es la respuesta. Y las llaves de un ajuar, amigos, de una casa donde podréis estar viviendo. En este juicio final sí que es posible reencontrarnos otra vez con quien amamos o con una nueva persona, con lo que vosotros deseéis, y alcanzar la felicidad. Unas llaves que se tienen cuando hacemos un ajuar para una boda. Habéis estado casados con esta persona, con la reina de copas, me habla de una relación muy intensa, o que deseabais tener una relación sólida como si fuera el Papa. Estas llaves abrirán vuestra casa, vuestros sueños y un baúl donde nosotros solemos guardar todo nuestro ajuar, cosas que vamos a compartir con nuestra persona y la familia. Aquí estoy, amor, con estas llaves para ti. Pues bien, Leo, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia. Si veis números, secuencias numéricas, qué sueños tenéis, y yo responderé en comentarios. Cualquier duda que tengáis, para eso estoy yo aquí. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, por vuestras suscripciones, cada like, todo lo que hacéis, por otros cuando escribís un comentario, porque estáis alentando, dando esperanza a los que hay alrededor y entran al canal. Gracias de corazón, os envío muchos besos, abrazos, mis bendiciones. Sed felices durante esta semana de octubre, que es un mes mágico y muy poderoso, y en el resto del año, porque Leo, sois el sol, brilláis para la tierra, y eso significa que tenemos vida y esperanza y muchas cosas por las que vivir y disfrutar, y sobre todo porque tenemos amor. Gracias a todos, nos veremos en la próxima lectura, y os aviso que llego con nuevas lecturas generales y el cuaderno de los sueños, Leo, que en tu tirada está más que rotundamente presente. Nos vemos, Leo, y gracias de corazón.